eh, nos terminamos de formar acá en el grupo y pues nos casamos y bueno, ya llevamos pues 5 años de relación, este año cumplimos los 6 años si Dios quiere, con ganas de ser padres, estamos pues como en la tarea pues, pero todavía Dios no está como en sus planes, ¿cierto? Me voy a hacer aquí en el aire, qué calor. Bueno, ¿qué les iba a decir yo? Sí, en pandemia nosotros estamos bien, pero empezamos a pasar por una crisis gracias a las redes sociales, ¿cierto? Yo tenía muchos seguidores en ese tiempo y resulta que se prestaba las redes sociales, el Instagram, para ser pues como más exacto, se prestaba para problemas. Ustedes saben qué tipo de problemas. Entonces, uno de esos problemas reventó estábamos en pandemia y pues empecé a tener una mala relación con mi esposa y gracias a eso, pues como la oportunidad que me dio mi esposa, dentro de la oportunidad que ella me estaba dando, dijimos, no, le damos un devocional y en el devocional, leyendo el devocional todos los días, pasaron dos cosas muy bacanas. La primera era que yo empecé a tener una intimidad con Dios, pues yo no oraba, yo no tenía mi espacio donde yo, Luigi Penagos, me sentaba a orar y lo empecé a hacer gracias a eso, ¿cierto? Al tener el devocional, porque mi esposa siempre lo hacía y me decía pues como, hey, ora, pero pues no obligado pues nunca, o me sentía como presionado y no lo hacía. Y de tanto leer el devocional y como de recibir tanto, ¿cómo se dice? No, no, sí, revelación y como tanto material para bien del matrimonio de nosotros, porque nosotros leíamos ese devocional y decíamos, pucha, qué teso esto que que yo estoy recibiendo a través de este libro, yo necesito darlo. O sea, literalmente yo sentía el que tenía que entregarle pues como lo que estoy aprendiendo a alguien más, ¿cierto? Entonces en un momento que estaba leyendo yo el devocional, terminamos de leer el devocional y yo le dije a mi esposa, ve, yo siento que siempre cuando uno se casa, bueno, los que no se han casado, pero los que se van a casar, a usted le dicen, bueno, tenés que ir a un cursillo prematrimonial, hacen el cursillo prematrimonial y te dan unas bases para llevar un matrimonio, ¿cierto? Entonces esas bases son como la paciencia, el amor, bueno, las cosas que ya siempre se nos volvieron como paisaje, por así decirlo, que las dicen allá y uno la escucha en ese momento y ya. Pero no existe como eh, algo, bueno, cursos sí existen, pero son como más del mundo, pero como algo que ayude a que los matrimonios se mantengan siempre fuertes. No existen como herramientas que te permitan mantenerte fuerte en el matrimonio y no tirar la toalla al primer problema que se presente. Que no existen herramientas en las que vos te puedas pegar de ellas para simplemente, cuando se presente alguna situación, porque en los matrimonios se presentan situaciones, eh, pegarte esas herramientas y no simplemente a la primera, porque un amigo dice, no, pues sepárate, pues porque todo el mundo se separa y pues lo hace, ¿cierto? Entonces hablamos con Moni y con Juan y yo les dije, ve, estamos sintiendo esto, hablemos. Y nos empezamos a reunir, empezamos con Moni y con Juan, después empezaron a juntarse en otros amigos y empezamos a crear un curso inconscientemente que ahora ya se llama un curso que se llama Sanando Matrimonios, que es que tener un montón de herramientas que pasan que uno debe tener en el matrimonio para hacerlo más fuerte, para que vea que todas las personas pasan como por los mismos problemas y que tienen finalmente solución, ¿cierto? En el curso pues ha estado incluso Anderson y Marce, han estado pues como varias personas, tú también estás en el curso, ¿cierto? Han pasado cosas muy chéveres, pero entonces eh, a mí siempre me han gustado el tema de las redes sociales, siempre, me ha parecido muy bacano y yo me desconecté 100% de las redes sociales, pero yo quería como algo en lo que no digamos yo sintiera reconocimiento, sino como que me permitiera eh, disfrutar el uso de la red social, ¿cierto? Entonces, a mí me gustan mucho las fotos, entonces me gusta mucho escuchar podcasts, me gusta mucho pues como todo ese tipo de cosas. Y mi esposa, haciendo un paréntesis, hace parte de un grupo en el banco, ella trabaja en el Banco Colombia, donde mandan mensajes todos los días, ¿cierto? Y ese grupo se llama Pensamiento R, ¿cierto? En este grupo
eh, siempre mandan pues como oraciones y yo le decía a ella, ve, ¿por qué no haces un podcast donde pues cuenten de las cosas que están grabando en los audios, ¿cierto? Entonces yo le decía, bueno, hazlo y nunca me paro bolas. Entonces ya cuando terminamos con la creación del curso de Sanando Matrimonios y empezamos pues como ya a extendernos a otros matrimonios y toda la cosa, y yo como con las ganas de interactuar como con el podcast, yo le dije, pues hagamos un podcast de eso que ya aprendimos a hacerlo, del tema de los matrimonios, y démosle una herramienta a los matrimonios y a las parejas que quieren casarse, que tengan eh, como la posibilidad de escuchar lo que nos ha pasado a nosotros, lo que hemos aprendido y lo que Dios pone en nuestro corazón para extenderse a los demás matrimonios y que puedan escuchar eso. Entonces dijimos, listo. Entonces hubo un momento en que nos pusimos a idear y salió algo muy bonito que se llama El Tercer Hilo Podcast, que mi esposa les va a hablar entonces de él, ¿cierto? Dale, mi amor. Bueno, em, toda esta historia pues tan hermosa, a mí me encanta escucharlo porque muchas veces cuando el otro habla o se refiere pues a otras personas alrededor de un tema que han conversado mucho, expresa muchas cosas que incluso uno no hemos conversado entre nosotros. Entonces hay cosas que él dice, que él les dijo que yo pues no tenía como tan claras si no eran tan claras para mí. Entonces es muy chévere hacer partícipe de esto. Y al fin y al cabo esto es servicio. Eh, Antes de terminar con qué es el tercer hilo, invitarlos pues a que se unan, lo escuchen, lo recomienden, lo pasen para todas las personas que lo necesiten, no solamente matrimonios, sino parejas. Todo el que anhele vivir una vida en pareja feliz. Yo quiero darles un mensaje y es el llamado al servicio. Mi esposo era un hombre que, digamos que las maneras tradicionales o que conocemos acá de servicio le parecían un poquito como, no aburridas, pero no iban con él. Entonces, dar sanación de corazón, ir a ayudar a arreglar la casa cuando estábamos en el otro lugar, preparar actividades. Bueno, la verdad, pues para él como que qué pereza eso. Cuando Dios empieza a inquietar su corazón de cómo me extiendo a otras personas y cómo ayudo a otros, ahí es donde está el toque divino. Ese toque donde Dios hace el llamado en el corazón de Luigi de yo te voy a mostrar una manera en la que tú disfrutes servir, como es tu corazón. Entonces yo le decía, pero ¿tú por qué no das sanación? Es que a mí me encanta dar sanación. A mí me encanta dar sanación, mira uno todo lo que aprende, Dios cómo lo transforma. Y él es, no, qué pereza. Entonces, primer mensaje que yo les quiero dejar y es, como lo decía Moni, esto es una escuela de servidores. Aquí aprendemos a aquí recibimos para extendernos, no solamente recibimos para nuestro provecho, sino para el provecho de muchas otras personas. Pero Dios te va a llamar a servir de la manera en cómo tu corazón está llamado a hacerlo, porque cada corazón es distinto. Entonces yo no puedo pretender que mi esposo sirva de la manera en cómo yo sirvo, porque para él, para el corazón de él es distinto al mío. Yo disfruto, como les decía, unas cosas, él disfruta otras. Entonces, cuando empieza todo este proyecto, yo empiezo a ver ese deleite en sus ojos y a ver cómo él es quien me presiona, hey, vamos a grabar, hey, vamos a escribir el guión, hey, adecuemos el lugar, hey, ya conseguí los micrófonos, mira, hice esta aplicación, conseguí esta aplicación, ya la sé manejar, ya sé editar, es el más animado y el de más, de verdad, el más enérgico. Yo puedo decir que yo nunca lo había visto de esa manera. Y es de verdad disfrutar el servicio que Dios te entrega. Pero hay que estar dispuesto, porque hay una parte muy importante que creo que no mencionaste y es, en algún momento de las conversaciones de Luigi con Dios era, Dios, ¿yo qué hago para servirte? O sea, poneme a hacer algo que de verdad a mí me guste. Y empieza a haber esa inquietud en el corazón de él, de vamos a hacer entonces algo que te permita usar las redes sociales que tanto te gustan, pero en beneficio y para gloria de Dios. Y tuvo que pasar un proceso de formación, porque fácilmente, y no estamos diciendo que no estemos exentos, pero también hay que cuidarnos, porque obviamente por el gusto y en la historia, en el testimonio que él les contaba,
Las redes sociales para nosotros fueron causa de muchas dificultades y rupturas en la relación y desconfianza, pero Dios como le empieza a dar la vuelta al tema y dice, no, es que la red social por sí sola no es mala, es una herramienta y es como tú la uses que hace la diferencia. Para cerrar, pues básicamente el tercer hilo es ese podcast que Dios nos entregó para las parejas. Es un podcast en donde buscamos entregar contenido que todo matrimonio debería escuchar. No se basa en testimonio solamente de nosotros como lo dijimos alguna vez en una charla que dimos de matrimonios y el servicio en parejas, pues nosotros llevamos casi 6 años de casados y eso para muchos matrimonios no es nada. No tenemos hijos y para muchos matrimonios también puede ser, es que tienen un matrimonio muy fácil de llevar, ¿cierto? Pero cuando yo me pongo a escuchar historias de una pareja, hoy me contó una persona del equipo que la cuñada, llevando 2 años de matrimonio, se separa, que porque el man es un bueno para nada. Pues, y yo, y ajá, y es un bueno para nada, y entonces, no, que ella lleva 1 año infeliz. Bueno. Y esa fue la causal de divorcio, y ya se divorciaron y son pelados de 30 años. Entonces, escucho esa historia y yo digo, ay no, sí, algo hemos hecho y algo Dios está haciendo muy bien en el matrimonio, que por lo menos ya para el 6.º año vamos. Es eso, invitarlos pues a escucharlo, el tercer hilo podcast, principios bíblicos. No decimos nada desde percepciones propias ni de conceptos personales, decimos todo basado en la palabra. Muchas cosas que de pronto nosotros todavía nos cuesta aplicar, pero las extendemos, igual que acá. Aquí ustedes ven testimonios y mensaje y palabra que Dios entrega a cada persona y que pues sirve para darle gloria a Él y pues para fortalecer la vida de nosotros. Eso era. Sí. Dale. Está en Spotify, es ese. Está en Spotify. ¿En cuál? Google Podcast y YouTube. Ya estamos en YouTube también y nos pueden encontrar en Instagram como el tercer hilo podcast, que ya está pues como la red social abierta donde vamos a anunciar. Lo vamos a mandarles por el grupo de ASB. Entonces los invitamos a que lo sigan, a que nos den feedback de qué de pronto pueden mejorar. ¿Todo? Bienvenido. ¿Cómo se llama eso? Episodios, Cada sí, semana. episodios. Pues, Cada semana, sí. llevamos 4 episodios, tratamos de que sea cada semana, pero hay veces se nos complica. No es tan fácil. No es tan fácil, pensábamos que iba a ser muy fácil, pero no, es complejo. sería como la frecuencia. Sí, pero es muy, muy chévere y escúchenlo, pues de verdad, cuando yo, pues por ejemplo, que soy el que lo edito, yo lo escucho y yo digo, qué bacano todo lo que habla Dios a través del podcast. Y bueno, les estaremos mandando en el grupo cuando haya cada vez un episodio nuevo. Bueno, y lo otro que les iba a decir era que si no están en el grupo de WhatsApp de ASB, pueden hablar con Moni para que los agreguen al grupo porque ahí es donde mandamos pues como todas las cosas. Listo. Muy bien. Muchas gracias. ¡Felicitaciones! Gracias por el espacio. A la izquierda es este. El micrófono. No, el micrófono es Muy acá. importante. Dani, ¿nos das un segundo? Bueno, si quieres hazlo ahí. Ya se me olvidó el versículo. En Efesios, creo. Sí, o no sé. Bueno, no sé. En Efesios, sí es en Efesios, yo no me acuerdo, les pongo ahorita el versículo bíblico. Hay un versículo en ese libro que dice, cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces, en la pareja son 2, él es un hilo, yo soy el otro, Dios es el tercer hilo, que es el más importante. Es por eso, así se llama. Como bueno, vamos a escribir que empezamos a copiarnos, hay que copiar un guión porque uno cree que se puede sentar a hablar de un tema y no. Entonces empezamos a copiar el guión y a mi esposa tuvo el nombre del tercer libro, yo así. Y en el primer
Así, aló. Ahí escuchan. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Echeverry. Para quienes no me conocen, ahí, cierto. Mi nombre es Daniel Echeverry, para los que no me conocen. Yo soy más bien nuevo acá en el grupo. Yo empecé a venir en noviembre del 2021. En noviembre del 2021. Pero acá tenemos personas que llevan 5, 10, 12 años. Y creo que lo bonito de lo que les voy a compartir hoy es que con Dios no importa el tiempo que lleves caminando con Él. Lo más importante es esa disposición de corazón que tú le des a Él para que Él trabaje en ti. En el retiro que hicimos en noviembre del año pasado, yo creo que Enrique lo explicó de una manera muy simple y muy bonita. Y es que él simplemente se montó a un carro y le quitó el timón. Se montó un carro y le quitó la palanca. Y él lo único que hizo fue confiar y acelerar. Y en esa aceleración que tú le pongas a ese carro, en esa misma medida Dios va a trabajar en tu vida. Entonces yo los voy a invitar a que nos dispongamos para hacer una oración, invitar a Dios en este momento para que sea Él quien tome el control de esta charla. Padre, hoy te damos gracias por cada una de las personas que está en este recinto, por cada una de las personas que está escuchando en su casa esta charla y por cada una de las personas que van a escuchar esta charla después. Yo te doy gracias, Señor, porque no es casualidad que tú hayas puesto a estas personas acá y no es casualidad las personas que después vayan a encontrar esta charla. Te doy gracias por cada uno de los corazones de ellos, te doy gracias por cada una de sus familias. Te doy gracias porque dirigiste su caminar para este encuentro contigo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque todo lo que se va a hablar acá va a ser fuente y única tuya, Padre. Yo te pido que sea el Espíritu Santo quien hable a través de mí. Y te invitamos, Espíritu Santo, para que colmes con tu presencia este lugar, para que seas tú invadiendo cada uno de los corazones de las personas que hoy escuchan en este momento lo que vamos a hablar. Que seas tú paseándote de pies a cabeza y que cada palabra que pueda ser para edificación de ellos entre como una espada de doble filo en su corazón. Todo esto lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que me pusieron hoy es un tema muy sencillo, que es básicamente hablar de todo el Nuevo Testamento. Me pusieron el tema de cómo conocer a Jesús desde las enseñanzas del apóstol Pablo. Entonces, voy a dividir esta charla en dos. Una es que conozcamos más o menos a Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Y por qué quiero que conozcamos a Pablo? Porque dentro de lo que yo he venido conociendo de Dios y dentro de lo que he venido estudiando de la palabra de Dios, cada vez que estudiaba me daba cuenta de lo ignorante que era en muchas cosas. Por ponerles un ejemplo, yo siempre tuve en mi mente que Pablo era un apóstol que había convivido con Jesús, ¿cierto? Yo siempre tuve en mi mente que Lucas, el evangelista, había sido un apóstol que había convivido con Jesús. Yo siempre tuve en mi mente que Marcos había sido un apóstol que había convivido con Jesús. Y en últimas, en el evangelio, los dos únicos evangelistas que tuvieron la oportunidad de convivir con Jesús fueron Juan y Mateo. El resto fueron discípulos de Pablo. Entonces prácticamente Pablo, por eso les dije, él escribió casi todo el Nuevo Testamento y ha sido posiblemente uno de los evangelistas que más ha convertido personas al cristianismo o ha invitado a conocer a Jesús.
Entonces, vámonos. A mí me encanta que pregunten y participen. Como ustedes, varios de los que me conocen saben que yo soy muy preguntón, ¿cierto? Y yo no me quedo con nada. Y mi explicación, cuando la gente me pregunta, ¿a usted por qué no le da pena preguntar? Es una respuesta muy simple. Es porque yo pienso que no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Entonces, si en algún momento tienen una inquietud, tienen una pregunta, algo no les quedó claro, alzan la mano y conversamos. Entonces, esto se trata que sea una charla en la cual sea interactiva y nos podamos enriquecer mutuamente, porque todo lo que ustedes puedan aportar es edificación para mí también. Cada experiencia que puedan ustedes contar es edificación para mí también. Entonces, yo en ese ejercicio de edificación les pido que suéltense, pregunten, no le dé pena, que eso es lo más bonito que puede pasar y es la forma más didáctica de aprender. Entonces, les voy a hacer unas preguntas y si alguien sabe, me encantaría saber cuál es su posición. Y esas preguntas son básicamente para que conozcamos a Pablo. ¿Y quién es Pablo, cierto? Entonces, ¿quién me puede decir quién era Pablo? Hernán. Él se llamaba Saulo de Tarso, era un fariseo de fariseos, como dice la escritura, tenía una pasión y un celo muy grande por Dios, era perseguidor de la iglesia, mató muchos cristianos y un día Jesucristo se le apareció cuando iba de camino a Damasco y la gloria de Dios lo atropelló y este hombre cae al suelo, ¿sí? Y las personas que iban con él, pues escuchaban la voz, pero no veían nada. Y él lo que le dijo fue, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Entonces le dijo que se fuera a Damasco, que estaba más cerca, que allí se le iba a indicar qué debía de hacer. Y la gloria de Dios era tan tremenda que este hombre quedó ciego. Luego estuvo sin comer absolutamente nada, orando 3 días, de día y de noche, hasta que Jesús, a través del Espíritu Santo, le dijo que iba a enviar a un hombre llamado Ananías para que orara por él, le impusiera las manos y recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Allí fue en este momento donde él recibió la provisión de Dios para el servicio y salió con toda a predicar y como decías tú, o sea, tocó demasiados corazones. Excelente esa introducción de Hernán. Y eso me abre una puerta para mostrar la esencia del Espíritu Santo actuando en las personas sin necesidad de ser un docto, de ser un erudito en las escrituras. Y les voy a hacer un símil de cómo conocí yo a Dios y por qué yo empecé a caminar con Dios. Yo vengo de una familia religiosa, no propiamente mis padres, sino familia alrededor mío. Mi mamá sí era una persona que desde muy pequeña mi abuela le inculcó a Dios en su corazón. Mi padre, que está acá, gracias a Dios ya ha recibido a Dios en su corazón, pero era un simpatizante más que un creyente. Entonces, fíjense lo que pasa con Pablo, de acuerdo a la historia que nos cuenta Hernán. Pablo posiblemente, él en su conciencia creía que estaba en el mejor momento de su vida. Era un fariseo reconocido, era un fariseo que tenía un estatus dentro de los judíos, tenía esa potestad dada por el Sanedrín para ir a perseguir a quienes contradijeran a esas directrices que daban desde las grandes cabezas de la iglesia judía. Y él en ese momento lo tenía todo, ¿cierto? Tenía poder, tenía estatus y tenía un reconocimiento por parte de la comunidad a la que él pertenecía. Como
como lo dijo Hernán, él en una travesía a cazar unos cristianos en Damasco, Jesús se le manifiesta. Entonces ahí nos damos cuenta, primero, que Jesús no mira quién eres tú para el mundo. Él conoce tu corazón y Él sabe cuál es tu versión original. Y como Él sabe cuál es tu versión original, Él sabe qué puedes y qué no puedes dar tú. Y para Él no hay un corazón imposible de tocar. Tanto así que aquel que mataba cristianos, Él se le manifestó y se le presentó. Lo hizo caer de su caballo y le preguntó: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús. Entonces fíjense la manera tan simple como Dios puede tocar a una persona, no importa el pecado que tú hayas cometido, porque muchas veces nos sentimos avergonzados de lo que somos y creemos que no tenemos esa dignidad que nos permita acercarnos a Dios. Y podemos ver el ejemplo de muchísimos más personajes de la Biblia que sus pecaditos tenían, ¿cierto? Por ejemplo, Abraham era un mentiroso, ¿cierto? Jacob era un tramposo. Le quitó la bendición a su hermano que era el mayor. David, asesino, fornicador, mandó a matar al esposo de la mujer que le gustó. En teoría, pues, o sea, él lo maquilló un poquito, pero en últimas el resultado fue ese. Entonces, fíjense que los grandes personajes que ha tenido la Biblia alrededor de su historia, todos han tenido un pecado, todos han tenido que lidiar con él, porque es la naturaleza nuestra. A medida que el pueblo de Israel decepcionaba a Dios, él tenía y él seguía con su plan. Y el plan maestro de Dios se materializa con Jesús, donde Jesús nos dice: vea, acá hay una fractura en esa relación entre el pueblo de Israel, que para esa época era el pueblo elegido de Dios, y Dios. Entonces, ¿qué fue Jesús en ese plan? Fue ese puente que nos permite conectarnos otra vez con Él. Y básicamente, dos cosas muy simples, las que nos pide Jesús para que seamos redimidos, son dos cosas. Una, que lo reconozcan a Él como el Señor y Salvador. Y dos, que dispongan su corazón y se arrepientan de los pecados que han cometido. Nada más. Son dos cosas súper sencillas. Lo que pasa es que de pronto en las doctrinas de las religiones que profesan el cristianismo, de pronto te lo hacen ver mucho más difícil, pero es así de simple. Es así de simple. Entonces, primero, la simpleza con que Dios se nos manifiesta, ¿cierto? La simpleza con que Dios se nos manifiesta. Y se los voy a relacionar con un ejemplo de mi vida y cómo fue que yo encontré a Dios. Hay muchas personas que encuentran a Dios porque no ven otra salida diferente, porque tocaron fondo en cualquiera de los problemas que estén tratando. Y uno, que es lo único que dice: si no tengo ninguna solución, Dios mío, ayúdame, así sea ateo. Los ateos, cuando se ven en el fondo, lo primero que dicen es: Dios, si usted existe, a ver pues. A mí me pasó un poco diferente, y Dios me fue revelando a través de la preparación de esta charla que fue similar a Pablo. Cuando Pablo, a la luz del mundo, creyó que estaba en su mejor momento, ¿cierto? Con todas las características que les nombramos ahora, Dios llega y lo toca, o Jesús llega y lo toca, y dice: no papito, usted está más perdido que embolatado. Esa no es la vida que yo tengo para usted. La vida que yo tengo para usted es mucho mejor. Pero no a la luz de los ojos del mundo, sino a la luz de los ojos de Dios, de los ojos del Rey.
Entonces sabemos que tenemos un mundo que es el mundo que Dios tiene preparados para nosotros y tenemos este mundo, ¿cierto? Que es una transición para llegar allá. Yo cuando creía que estaba en el mejor momento de mi vida, es decir, ¿qué es lo que te vende el mundo para decirte a ti que tú alcanzas la felicidad? Cuando obtienes varias cosas, cuando tienes cosas materiales, cuando tienes una profesión, cuando tienes reconocimiento, y le puedes sumar un montón de arandelas. Pero lo más triste cuando tú empiezas a alcanzar esas cosas es que cuando tú las empiezas a alcanzar y sientes un vacío en tu corazón, te empiezas a dar cuenta que eso no se llena. Perdón, por unos problemas técnicos ahí. Entonces, es muchísimo más triste y muchísimo más difícil que incluso que aquellas personas que tienen un montón de carencias. Porque las personas que tienen muchas carencias materiales o del mundo, esas personas tienen la esperanza que si consiguen esas cosas materiales, van a salir de esa tristeza. Pero cuando usted tiene un montón de cosas que supuestamente dan la felicidad y no la tiene, usted no encuentra salida. Por eso es que ustedes ven a tantos artistas que viven en depresión, que tienen todo lo que el mundo le vende a uno que es lo deseado. Pero ahí es donde viene el dicho que son tan pobres que lo único que tienen es plata. Y no es que yo sea millonario, pensé mucho menos. Pero en teoría yo tenía muchas cosas del mundo resueltas, pero empecé a sentir un vacío en mi corazón. Y un día, me acuerdo del momento exacto que pasó, eso fue en 2017. En 2017 yo iba por la transversal inferior para coger la transversal intermedia por San Lucas. Y en ese momento, cuando iba cruzando el mall, yo sentí un vacío muy grande y yo dije, yo necesito a Dios en mi vida. Yo necesito a Dios en mi vida. Ahorita se los contó Moni. Y esa declaración, ustedes no se imaginan el poder que tuvo en mi vida. Porque a partir de ese momento se empezaron a desatar un montón de cosas donde Dios dijo, me necesitas, lo reconociste, me voy a mostrar. Y ahí empiezan a ocurrir este montón de cosas. Para que más o menos sepan cómo yo llegué al grupo, se los voy a resumir, porque yo hablo mucho y me extiendo y no alcanzo a dar ni la mitad de lo que tengo ahí para exponerles. Entonces, 2017, empiezo yo mi relación con Mari. Dios me escuchó, ¿sí ve? 2018 decidimos ir a vivirnos juntos. Y en 2018 nosotros nos pasamos a vivir a una unidad que se llama Brujas Campestre. Vamos allá a principios de 2018. En principios de 2019 hay una asamblea de copropietarios en la unidad. Yo voy a esa asamblea y hago cualquier intervención y todo el mundo, no, usted tiene que ser del consejo, usted tiene que ser del consejo. Bueno, me tengo que retroceder al 2017. En 2017, yo soy abogado, en 2017 yo empiezo a llevarle un proceso a una persona que en una crisis económica muy fuerte, incluso con esa crisis lo llevó a pensar en quitarse la vida incluso. Nos empezamos a reunir y yo le empiezo a asesorar en ese proceso de insolvencia. Y entonces en esas mismas reuniones él me decía, Daniel, yo no encuentro salida, pero sabes que yo empecé a subir mucho donde tu tía y estoy yendo mucho allá y ella estoy encontrando paz. Mi tía es la madre Alice Echeverry. Que posiblemente algunos de ustedes la conozcan. Ella falleció en
en 2021, en junio. Y yo, a pesar de tener esa figura que tenía una conexión y creo que es de las personas más buenas que yo he conocido, es madre de una comunidad del Ave María, sí, del Ave María. A pesar de yo tener esa figura que tenía esa cercanía con Dios, a mí el tema de la religión siempre me fracturó mucho la relación con Dios, porque yo no estaba de acuerdo con muchas cosas una persona tan racional, cuando empieza a leer la Biblia con los ojos del mundo, uno no entiende nada y uno todo lo ve contradictorio. Entonces uno empieza a escuchar un montón de cosas y un montón de voces desde la ignorancia y uno todo le parece malo. Entonces yo no pude conectarme nunca. Entonces él empezó a subir allá y en una de las reuniones me dijo: ¿sabes qué? Conocí un pelado como de tu edad, con unos dones espirituales impresionantes, te lo tengo que presentar. Y por ahí 5 semanas, él con el mismo cuento que me tenía que presentar ese tipo. Eso fue en 2017. Volvemos a 2019, cuando yo me voy a vivir la unidad, voy a la asamblea, hago la intervención, dicen que yo tengo que ser del consejo, yo digo que no tengo tiempo, pero me eligieron. Y en esa misma asamblea deciden remover a la administradora de la unidad, que hasta ese momento venía administrando la unidad. Entonces, cuando entro yo al consejo, como yo era abogado, me pidieron el favor que si podía ayudar a liquidar el contrato con esa administración. Entonces, fíjense, pues, en 2017, la afirmación que hice y la petición que le hice a Dios: necesito a Dios en mi vida. Y vean lo que va a pasar en este momento. En 2017 mismo empieza este man que me tiene que presentar un tipo que unos dones espirituales y qué tal, y yo listo, que sí, y nunca nos pudimos ver. Cuando me dicen que les ayude a liquidar el contrato con esa administración, yo digo, no hay ningún problema. Antes de que se diera el empalme de la administración que salía con la administración nueva, nos dicen que la que venía administrando la unidad, un sábado salió con un dolor de estómago muy fuerte para la clínica. Y el martes nos llaman a decirnos que ella había fallecido. Entonces, a mí eso me generó un impacto grandísimo. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Era una pelada súper joven, había acabado de tener un niño, el niño tenía 8 meses, creo, más o menos. Y a mí eso me generó un impacto muy grande. Me dicen en el consejo que si igual puedo ayudar a liquidar el contrato con la familia de ella. Entonces yo digo, no hay ningún problema, me pasan los datos del esposo, yo empiezo a redactar el contrato de transacción. Cuando veo la cédula del esposo de ella, yo no sabía el nombre de la persona, yo veo Pablo Velázquez. En ese momento no lo entendía. Hoy ya lo entiendo, que fue el Espíritu Santo diciéndome: esa es la persona que te quieren presentar. Yo tenía esa certeza tan grande en mi corazón que esa era la persona que me querían presentar, que yo lo primero que hice fue llamar al amigo mío que le estaba ayudando con el proceso de insolvencia. Yo le digo: fulanito, te va a parecer muy raro lo que te va a preguntar, pero la persona que vos me querías presentar tenía una esposa que administraba unidades. Me dijo: sí, ella falleció y estoy en el entierro. Y en ese momento me puse arrozudísimo y yo decía, pero ¿qué es esto tan raro? ¿Yo por qué pensé en esa persona? Yo ahí no tenía ni idea ni quién era Jesús. Pues lo que le habían contado, Padre, Hijo, Espíritu Santo, era lo único que sabía, pues yo no sabía ni quién era el Espíritu Santo, ni qué hacía Jesús, o sea, lo que yo había aprendido, lo había aprendido en el colegio, que yo estudié en un colegio católico. Y así fue que yo supe de Pablo Velázquez. A mí me empezó a dar mucha ansiedad de conocer a Pablo. Pablo era muy amigo de mi tía Alicia. El día que llegó la reunión, yo le digo, cuando me presento con Pablo, le digo: Pablo, mucho gusto, yo me llamo Daniel Echeverry, tú no sabes quién soy yo, pero yo sí sé quién eres tú. Y Pablo sonríe y me dice: Daniel, te va a parecer muy extraño lo que te voy a decir. Antes de entrar a esta reunión, yo estaba hablando por teléfono y el Espíritu Santo me dijo que iba a estar con alguien que me conocía. Y yo decía: ¿cómo así que el Espíritu Santo?
como hay que el Espíritu Santo le está hablando a este hombre, diciéndole que iba a estar con una persona que me conocía. Y hablamos 5 minutos del contrato. Lo firmamos ahí mismo. Nos quedamos hablando 3 horas. Y hubo 2 cosas que en ese momento me llamaron inmensamente la atención de hablar con Pablo. La primera fue la paz tan grande que yo le sentía a él. Una paz tan grande, viviendo esas circunstancias, que a mí me abrumó. Y como ustedes ya bien saben, yo no me aguanto y pregunto. Y yo le dije, Pablo, me vas a perdonar si soy respetuoso, pero hay algo que me perturba mucho y es ver la paz tan grande que te siento. Y Pablo me dice, Daniel, yo te voy a contar. Cuando Juanita, porque así le decía Pablo a Joana, cuando Juanita estaba en la clínica, yo llego y después me voy a orar a la capilla. Y orando en la capilla, ella ingresó un martes y falleció un sábado. Cuando estoy orando en la capilla, Dios me dice que se la va a llevar, pero que Él va a estar conmigo en todo este proceso. Y por eso, hoy me ves así. Y ahí fue la primera vez que escuché de esa paz que supera todo entendimiento. Y yo no entendía. Y yo decía, pero ¿cómo así? Eso lo hace Dios. O sea, yo enredadísimo. Y la otra cosa fue que Él me dijo, yo no pensé ni en casarme ni en tener hijos cuando conocí a Dios. Pero en un sueño, Dios me muestra un niño de aproximadamente 12 años y ese niño me habla y me dice, soy David y soy tu hijo. Y Pablo le quedó tan grabado el rostro de ese niño que cuando se levanta, él se levanta a dibujarlo. Él ni siquiera creo que ni siquiera conocía yo, no me acuerdo. Pero no, ya Pablo le pueden preguntar con más detalle. Y hoy en día ese es su hijo y se llama David. Y a mí eso me dejó más enredado y yo. Entonces él al final dice, ¿querés que ore por vos? Y yo, listo, de una. Oró por mí y sentí una paz que no había sentido nunca. Cuando yo subo al apartamento, abro la puerta y le iba a hablar a Mari, solo a hablarle. Y cuando le iba a hablar, arranco a llorar y a llorar y a llorar. Y ella, ¿qué te pasó? ¿Pero qué tenés? Y yo no. Y yo ahogado y con ese llanto que uno no puede contener. Y lloré por ahí media hora y no podía parar. Hasta que me logré calmar, le conté a Mari. Y yo dije, ¿yo a quién llamo a contarle esto? Pues a mi mamá, que es la que conoce estos temas. Llamo yo a mi mamá, le cuento. Y esa fue la primera vez que me dijeron, te tocó el Espíritu Santo. Y cuando me toca el Espíritu Santo, yo empiezo a decir, no, esto sí es verdad. O sea, acá tiene que haber algo. Llamo yo a Luis y le cuento y le digo, Luis, llévame, que yo quiero ir a ese grupo a ver qué es lo que es eso. Pues, o sea, eso existe. Y fíjense que yo no lo conocí ni en una iglesia, ni lo conocí rezando, ni lo conocí leyendo la Biblia. Él simplemente, cuando yo abrí mi corazón, Él me dijo, venga para acá, que yo acá estoy dispuesto para usted. No importaba lo que yo hubiera hecho. No importaba si yo hubiera matado a alguien, o sea, no estoy diciendo que le salgan como a cometer delitos, pues, pero lo que les quiero decir es que no importa cuál sea su historia, no importa lo que ustedes hayan vivido, Él está ahí siempre para ustedes. Me perdí. Bueno, Pablo el apóstol, estábamos hablando de Pablo, qué pena, pero de Pablo el apóstol, bueno. Entonces, eso, fíjense que cuando creemos que estamos en nuestro mejor momento, a la luz del mundo, yo les aseguro, y se los digo, es no por lo que me han contado, no por lo que he leído, sino por lo que he experimentado, que usted con Dios va a estar muchísimo mejor de lo que está hoy. Muchísimo mejor, no importa cuál es su situación, no importa si está deprimido, no importa si está feliz y se va para Europa, usted con Él va a experimentar cosas que jamás ha experimentado en su vida. Y además porque Él hace cosas sobrenaturales, como la que les conté. Como que si yo sin conocer a una persona, me puse en mi corazón, esa es la persona que te quieren a presentar, y ahí fue donde unió. Y
Aquí estoy. Entonces, aquí estoy. Bueno, la otra pregunta que les iba a hacer sobre Pablo es ¿qué oficio tenía Pablo? Ya Hernán nos lo resumió, y es que Pablo era un fariseo reconocido. Bueno, en la religión judía hay muchas facciones, o sea, y vos vas a el fariseo que nosotros conocemos es que este sí es fariseo, ¿cierto? Pero los fariseos en realidad eran totalmente lo contrario, eran aquellas personas estudiosas de la ley de la Torá, ¿cierto? Que eran los más eruditos y los que más conocían de la ley de Moisés. Sí, sí, para que, muy buena, excelente esa pregunta, porque era una de las cosas que yo tenía, yo cuando decían fariseo, eso era peyorativo, eso era cuando usted le dicen fariseos, es un insulto, es un adjetivo, pero que lo deja usted por el piso. Pero en realidad los fariseos eran aquellos que eran los más estudiosos y los que se encargaban de estudiar la ley de la Torá. Ellos se podían recitar toda la Torá de memoria, porque a ellos desde pequeños los instruían para eso. Entonces, quien fuera fariseo estaba en una jerarquía, esa se te cuenta como hoy en día un obispo, más o menos, ¿cierto? Y eso era Pablo, un fariseo. Y además de que era fariseo, tenía el poder y la autoridad para ir a cazar cristianos. ¿Listo? Entonces, él era un fariseo reconocido, un fariseo respetado, y ese era su oficio, ¿cierto? Entonces, ¿a quién perseguía Pablo? Como lo dijimos, él perseguía a los cristianos. Porque los cristianos después, bueno, vamos a hacer un paréntesis acá. Cuando Jesús es crucificado, resucita el tercer día, y cuando resucita el tercer día, él después se le empieza a presentar a los apóstoles. Y él convive 40 días con los apóstoles, diciéndoles y explicándoles cuál era ese plan de salvación y qué iban a hacer ellos de ahí en adelante. Ahí, en ese momento, Pablo no era un apóstol, que lo que yo creía por lo menos era que Pablo había sido de los 12, igual que Lucas, igual que Marcos. Eso no es verdad. Lucas y Marcos eran discípulos de Pablo. Y Lucas era un médico que fue el que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Marcos escribió otro evangelio y él también era discípulo de Pablo. Entonces ellos lo que hacían era recopilar todas esas cosas que conocían a través de Pablo y lo pusieron en esas epístolas. Epístolas o cartas. Bueno, entonces, después de pasar esos 40 días con los apóstoles, Jesús les dice a los apóstoles, vea, no se pongan tristes por mi ida, yo me voy a ir, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque anteriormente el Espíritu de Dios no lo tenía todas las personas como es hoy en día. Todos hoy en día somos templo del Espíritu Santo. Anteriormente, Dios le manda a construir a Moisés lo que se llama el tabernáculo. Y era un templo rodante, porque era una tienda con determinadas cosas donde ahí moraba la presencia de Dios. Entonces, cuando después de que Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, construyen ese tabernáculo, y ese tabernáculo que concentraba la presencia de Dios era la que le decía a ellos, porque siempre se posaba una nube debajo del tabernáculo, le decía a dónde tenían que dirigirse. Pero como el pueblo judío era tan terco, era tan idólatra y defraudaba tanto a Dios, por eso fue que hicieron un camino que se hubiera demorado 40 días desde Egipto a Canaán en 40 años. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? ¿Y qué les dijo? Vea, no se pongan tristes por mi partida, porque a ustedes les conviene que me vaya, porque cuando yo me vaya, les voy a dejar el Espíritu Santo de Dios, que va a morar en cada uno de ustedes. Entonces, lo que se concentraba antes en un tabernáculo,
que era un templo, ya dejó de ser concentrado y se empezó a expandir. Háganse cuenta que esto es como un sol, ¿cierto? Y ese sol se escindió y empezó a escindirse y poner una luz en usted, en esta princesa, en todos y cada uno de nosotros. Pero para que ese Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros se active, necesita de dos condiciones muy fáciles. Yo eso lo aprendí dando una charla a unos niños en un colegio. Yo dije, ¿cómo les explico yo a unos niños para que entiendan fácilmente qué es el Espíritu Santo? Entonces yo les dije, niños, vea, imagínense que el Espíritu Santo es un superpoder. Y es un superpoder que tienen todos ustedes. Pero para que usted active ese superpoder necesita de dos requisitos muy fáciles. Uno es que usted reconozca que Jesús vino a este mundo, se hizo hombre y murió para llevarse los pecados de todos nosotros. ¿Y cómo se lleva esos pecados? Cuando usted reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado y reconoce a Dios, a Jesús, perdón. Entonces usted ahí ya tiene el primer paso. Reconocer su pecado, arrepentirse, y el segundo paso es disponer su corazón. Cuando usted pone esos dos requisitos, inmediatamente el Espíritu de Dios que habita en usted empieza a hacer cosas en su vida. Y empieza a ser, Dios es un Dios real, Dios es un Dios sobrenatural. Usted, al igual que cualquiera de las personas que ya lleven mucho tiempo acá, usted puede orar por un enfermo, porque uno es instrumento. Nunca nos podemos creer el cuento de que somos nosotros. Uno simplemente es un canal, es como, haga de cuenta, como un radio. Uno es una antena, ¿cierto? Que uno se sintoniza con Dios y uno es simplemente un canal para que Dios hable a través de uno y se exprese a través de uno. Cuando usted sintoniza en esa emisora y queda clarita, cuando usted dispone su corazón, eso queda nítido. Y usted empieza a hablar y usted empieza a Dios a hablar a través de usted y a actuar a través de usted. Y cuando usted se dispone así, Él empieza a hacer cosas como las que les he contado. Como a que Pablo hiciera una oración por mí, despertara esa semilla que ya había sido sembrada, y esa semilla empezará a crecer, y a crecer, y a crecer. Y en este momento es que está pasando en esta charla, para que lo entiendan. Está dando un frutico, este man dio un mensaje. Y entonces si este man dio un mensaje, y a cualquiera de ustedes se le expandió una de esas semillas, eso ya quedó aquí. Y después ustedes disponen su corazón, y eso empezó a germinar. Y después, eso empezó a dar frutos. Y así es que se empieza a regar esto. Y basta con que ustedes dispongan su corazón para que una sola persona cambie su vida. Y eso ya hace que todo valga la pena. Que todo, absolutamente todo, valga la pena. Bueno. ¿Cómo se le presentó Jesús a Pablo? Ya sabemos cómo se le presentó. Y ahora vamos a abrir la caja de Pandora, que es cuál fue el ministerio de Pablo. ¿Qué quiere decir el ministerio de Pablo? ¿Qué vino Pablo a hacer o qué quería Dios con Pablo para con su propósito, ¿cierto? ¿Quién cree que cuál fue el propósito, quién sabe cuál fue el propósito o cuál fue el ministerio de Pablo? ¿Alguno se anima? Ay, venga, yo le hago una pregunta. Claro. Si él era fariseo, o sea que él era conocedor de la palabra, Sí, de la Torá. de la Torá. Sí. Y entonces él, ¿por qué rechazaba a Jesús? A ver, porque es que Jesús fue rechazado por la gran mayoría de comunidad judía, ¿cierto? Porque, como él decía, todos los yo soy, él decía, yo soy el Hijo del Hombre, ¿cierto? Yo soy el Hijo del Hombre. Cuando usted dice yo soy el Hijo del Hombre, usted está diciendo usted es el Mesías. Y ellos, ¿qué era lo que oraban ¿para qué era lo que oraban todos los días los judíos? Para que llegara el Mesías. Y cuando llegó, oigan a este, ¿usted quién es? Oigan a este. Y lo rechazaron. Y por eso lo crucificaron. Quienes hicieron crucificar a Jesús fueron los judíos. Fue su pueblo. Y de hecho, si ustedes leen Isaías 53,
que es del Antiguo Testamento, es una profecía. Si ustedes lo leen, ustedes van a decir, eso es lo que le pasó a Jesús. Para complementar la respuesta, es que si tú miras el Antiguo Testamento, el pueblo judío, cuando oraba a Dios por el Mesías, esperaba que viniera un tipo poderoso, que acabara con todos. Y cuando llegó Jesús, mira que el mensaje de él era completamente diferente. Entonces, por eso los judíos no lo reconocieron. Porque los fariseos, por ejemplo, pues una crítica que se hace en este momento a los fariseos es que ellos eran conocedores de la palabra, pero eran como, conocemos la palabra, pero como poco Ya tomé. del otro lado, como del trasfondo. ¿Cierto? Entonces, como que era lo que decía Daniel, nosotros somos como una antena que sintoniza a Dios con los demás, pero los fariseos eran como nosotros somos conocedores de la palabra, somos dueños de la palabra, somos la autoridad. Entonces Jesús, el mensaje era completamente diferente, e incluso en el Antiguo Testamento decía, mi pueblo no me reconocerá. Daniel, entonces, nos complementa la compañía, quizás, el pueblo judío en estos momentos no reconoce a Jesús. Hay judíos mesiánicos. Hay judíos que reconocen a Jesús y ellos siguen con sus tradiciones judías, con el kosher, con todo, simplemente que ellos ya sí reconocen que hay un Mesías. Hay otros que son los judíos ortodoxos y los judíos que no creen en Jesús, que dicen que todavía están esperando la llegada del Mesías. Complementando lo que decía Isabel, ellos tenían la esperanza de que cuando llegara el Mesías, él los liberara del yugo de los romanos. Ellos creían que él iba a llegar a quitar los romanos del camino, liberarlos de ese yugo y él ser un rey, pero un rey como lo conocemos nosotros, un rey como el rey David. Entonces, incluso cuando él empieza a reclutar a los apóstoles en su cabeza tenían en su cabeza que iban a ser ministros de Hacienda, de Cultura, y cuando él empieza a trascender con ese mensaje, les dicen, no, es que yo no vine acá con lo que ustedes piensan, yo vine acá a servir, yo vine acá a sembrar la semilla del amor. Y es ahí donde ellos dicen, este no es el que nosotros estamos esperando. Y por eso lo rechazan. Incluso les voy a recomendar una serie que les va a ayudar a entender mucho la vida de Jesús. Se llama The Chosen, Los Elegidos. Está en Netflix la primera temporada. Ya los que quieran ver la segunda y la tercera temporada pueden bajar la aplicación que se llama Ángel Studios. Es una serie espectacular, espectacular. Ahí van a entender mucho de eso que me preguntas. Entonces, bueno, Pablo nos muestra dos formas de conocer a Dios, ¿cierto? Uno es desde el punto de vista carnal y otro desde el punto de vista del corazón. ¿Quién me ayuda a leer Segunda de Corintios 5 al 16? Bueno, pero perdón, nadie me respondió quién cree cuál era el ministerio de Pablo, ¿cierto? Haga don Hernán. Básicamente el ministerio del apóstol Pablo fue presentar la gracia al pueblo. Él era, como decíamos antes, fariseo de fariseos, defensor de la ley hasta el punto de perseguir cristianos y enjuiciarlos por eso. Pero aun cuando ese fue su mayor pasión, Dios le demostró que lo único que necesitaba para acercarse a él era abrir su corazón y recibirlo, ¿cierto? Entonces, él soñaba también con hacer convertir a su pueblo, pero Dios le dice que no lo van a escuchar, a pesar del testimonio vivo que él estaba encarnando, que fuera a los gentiles, y ahí fue donde empezó a extender el evangelio por fuera de la comunidad judía. Perfecto, ahí Hernán toca un tema que voy a aclarar porque sé que probablemente, como yo en mi momento,
Hay personas que no entiendan esos términos. ¿Qué son gentiles? ¿Cierto? Gentiles son todos aquellos que no sean judíos, ¿cierto? Entonces el pueblo judío era un pueblo muy celoso con su creencia, con su religión, y ellos se creían exclusivos y diferentes al resto de los demás. Que era así, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, los judíos miraban de reojo a los gentiles porque ellos no cumplían con las leyes de Moisés, ¿cierto? Pero fíjese la paradoja. ¿Qué es peor? ¿Usted ser pecador sin conocimiento o usted ser pecador con conocimiento de causa? Entonces el pueblo israelita, en su terquedad, conociendo, a Moisés se le dieron los 10 mandamientos y se le dieron otras 613 leyes para cumplir. Entonces, pero ¿cuál era el sentido de esa ley? El sentido de esa ley no tenía otra intención por parte de Dios que demostrarle al pueblo judío lo pecadores que eran. Y no quiere decir que con la venida de Jesús esas leyes se hayan abolido, simplemente, incluso Jesús vino a cumplir esas leyes y a cumplir todas esas profecías. ¿Qué es lo que pasa? Se le ponen esas leyes para que usted desnude de verdad el pecado o el pecador que usted es. Entonces, ¿quién es más pecador? ¿Quién conoce las leyes y las infringe o quien no las conoce y las infringe? ¿Cierto? Usted le exige más a quien conoce. Entonces ellos miraban por debajo a los gentiles, que eran todos aquellos los que no eran judíos, pero en realidad quienes estaban teniendo una falta mayor eran los mismos judíos. Entonces Pablo es el llamado apóstol de los gentiles. Es el llamado apóstol de los gentiles. Entonces, ¿cómo empieza a surgir esa misión de Pablo? Por todo el imperio romano, él empezó a ir a predicar el evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Entonces él se fue para Antioquía, se fue para Tesalónica, se fue para Corinto, se fue para Éfeso, y a todos les empezó a hablar de las buenas nuevas, y empezó, como les dije ahorita, a regar semillas. Cada que hablaba regaba semillas, y esas semillas empezaron a asumir ese mensaje, ¿cierto? Y empezaron a brotar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hubo un emperador romano, después de la muerte de Cristo, que expulsó a todos los judíos de las regiones romanas. Y ellos duraron 5 años exiliados. Entonces Pablo se fue por cada una de esas regiones a predicar el evangelio, y a medida que iba predicando el evangelio se iban formando pequeñas comunidades de neocristianos. Es decir, de personas que creían en Dios. Pero recuerden que los gentiles no eran judíos, entonces no tenían esas costumbres judías. Después de 5 años, cuando les quitan como ese veto a los judíos para que vuelvan a Roma, los judíos que creían en Jesús encontraron una iglesia que pensaba totalmente diferente a lo que ellos tenían, porque acuérdense que ellos tenían sus mismas costumbres judías, solo que creían en Jesús. El quien me preguntaba ahorita acá creo que eras tú, de los judíos que creían en Jesús. Pasaba lo mismo, habían judíos que creían en Jesús, ¿cierto? Y habían gentiles que creían en Jesús. Entonces cuando llegan los judíos así mirando sobre el hombro, y esto es porque no hacen kosher, y esto es porque no se circuncidan, no, es que así no es. Entonces empezó a haber una división entre gentiles y entre judíos. Y es ahí donde Pablo empieza a hacer sus cartas. Es ahí donde empieza a hacer la carta a los Corintios, es ahí donde empieza a hacer la carta a los tesalonicenses, es ahí donde empieza a hacer la carta a los romanos, y le empieza a dar el mensaje de unidad, ¿cierto? De decirles, vea, es que el que crea en Cristo no necesita hacer kosher. El que crea en Cristo no necesita circuncidarse. Es la forma en cómo se alimentan los judíos. Con todas esas, sí, exacto, no animales que se arrastren por el piso, o sea, eso tiene un montón de arandelas que los restringen mucho. Incluso Pedro, que era judío, recuerden que Jesús era judío y todos los apóstoles eran judíos. Pedro tiene un sueño donde
Dios le muestra que ya todos esos alimentos que estaban prohibidos en las leyes de Moisés pueden comerse. Eso fue previo a un encuentro que él tuvo con un romano, que no recuerdo cuál es el nombre. Si alguien se acuerda me lo dice. Y parte de ese sueño era por ese encuentro que él iba a tener con ese romano. Entonces Pablo empieza empezar a regar semillas por todos los pueblos de ese imperio romano. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de conocer a Jesús desde la carne, ¿cierto? Exteriormente. ¿Y cómo conocemos nosotros a Jesús exteriormente? Posiblemente, como muchos de nosotros nos ha pasado, que crecimos en un colegio católico o nos llevaban a una iglesia protestante y nos decían que Jesús era el Hijo de Dios y nos empiezan a contar toda la historia y usted empieza a ver ese Jesús y empieza a ver ese Dios y empieza a ver el Espíritu Santo, pero que no saben qué son y los ve por allá lejos y usted empieza a simpatizar con la idea de que existe un Dios. Usted empieza a simpatizar con esa idea de que existe Dios, pero usted no empieza a experimentar a Dios. Entonces, usted incluso eso le puede parecer tan bonito que usted puede empezar a leer cuánto libro encuentre sobre Jesús, cuánto libro usted encuentre del Espíritu Santo. Pero si usted lo está haciendo solo por sed de conocimiento, y no abre su corazón para que usted pueda tener una relación íntima con Él, eso va a ser como, iba a decir algo que siempre digo y siempre me regaña, entonces no, porque puedo herir susceptibilidades. Entonces, pero ya todos entendieron, ¿cierto? Pero bueno, es como tener algo y no poderlo disfrutar, ¿cierto? Entonces es algo que no se puede... O que no se debería de tener, o sea, deberíamos tener esa apertura de poder conocer a ese Dios diferente. Cuéntame, ¿cómo es tu nombre? Lucila. ¿Cómo se le presenta a Jesús a su hijo de 4 años? Mira, tú te sorprenderías con la conexión tan grande que tienen los niños con Jesús. Incluso ellos te pueden decir cosas que para ti suenen extrañas, que suenen raras o que tú no entiendas, y es porque ellos todavía tienen el corazón original. O sea, mire, Dios con nosotros nos crea con una versión original, esa versión para la que Él quiere que tengamos nosotros en nuestra vida y para que su propósito se cumpla en nosotros. Lo que pasa es que Dios en su misericordia y en su respeto por nosotros lo que hace es darnos la oportunidad de que nosotros decidamos si hacemos esto o si hacemos lo otro. Les pongo un ejemplo para que sepan, para que aprendan a diferenciar entre el propósito y la voluntad. La voluntad de Dios es lo que Dios sabe que es lo mejor para usted, ¿cierto? Entonces normalmente nosotros tenemos 2 decisiones en nuestra vida para seguir un camino. Una, seguir la voluntad de Dios, otra, la voluntad nuestra. Normalmente nosotros, ¿cuál escogemos? La nuestra, ¿cierto? Entonces, pónganse como, vamos a coger un carro y nos vamos a ir para Fredonia, ¿cierto? Entonces, la voluntad de Dios es que usted coja la autopista, que coja la regional, que coja la variante de Caldas, llegue a Camilo C y después llegue a Fredonia. Esa es la voluntad de Dios porque es el camino que Dios sabe que es el más corto y que es el más ágil para usted. Sin embargo, usted puede coger el carro, irse para Santa Fe de Antioquia, subir a Boquerón, irse después para el Retiro y llegar a Fredonia, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar cuando usted toma esa decisión? Primero, va a gastar más gasolina, más susceptible de que se vare. Puede tener un accidente, ¿cierto?
Entonces es ahí donde nosotros empezamos con nuestras decisiones a entorpecer lo que Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces Él siempre respeta nuestra voluntad. Entonces decimos, no, pero es que Dios, ¿por qué permite esto? No, Dios no es que permita. Dios lo que hace es respetar nuestra voluntad. ¿Y qué trae como consecuencia la voluntad? Los desastres, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, bebe 4 días seguidos, le da una baja de azúcar, le da un babiado, eso es culpa de Dios que lo permitió. O eso es culpa suya que se emborrachó 4 días. ¿Cierto? Ah, que por qué los niños sufren. No es porque Dios quiera que sufra, lo permita. Es porque la consecuencia de las decisiones de los padres de ese niño lo llevó allá. ¿Cierto? Ah, pero es que el niño no tiene la culpa. ¿Cierto? No. El niño tiene una consecuencia. El niño puede ser redimido. El niño después puede tener la misma capacidad de resiliencia para sobreponerse a lo que le tocó vivir. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces no es que Él permita las cosas. Entonces, para responder tu pregunta, puede manifestársele como no te imaginas. Es más que a nosotros, porque ellos vienen ya todavía en una versión original, sino que a medida que vamos creciendo, esa versión original se va distorsionando. ¿Por qué? Con la información del mundo, de lo que le decía, el deber ser que nos vende la sociedad de cómo nosotros debemos ser felices. No le hablamos de Dios, de la Biblia, de Jesús, de nada de eso. Mira, hay una cosa que de hecho creo que la escuché, si no fue hoy, fue ayer. Basta con que tú mires la creación para darte cuenta de la existencia de Dios. Así no le hables. Entonces, que no, que es que nació en Corea del Norte. Si usted ve lo que tiene a su vista, usted no le queda más remedio que decir, esto no pudo haber sido creado de la nada. De la nada, porque esas son las teorías de los que no, esto no pudo haber sido creado de la nada. Cuando usted ve un copo de nieve y ve la simetría, ¿usted cree que eso se creó de la nada? Cuando usted ve un pavo real con esos colores, ¿usted cree que eso fue creado de la nada? Decime. ¿Ah? Vea. Les voy a contar una cosa que posiblemente me ponga a llorar. Vea, cuando yo conocí a Dios, como les dije, nosotros provenimos de una familia de católica, ¿cierto? Mi mamá era protestante, o sea, era cristiana, y yo crecí en esas dos familias, protestante y católica. Y yo siempre por eso tuve esa semilla de Dios en mi corazón. Cuando yo empecé a venir al grupo, cuando yo empecé a conocer a Dios, cuando yo me empecé a empapar de Dios, Dios me empezó a mostrar que me había regalado un don muy bonito, y era el don de transmitir, era el don de que me escucharan, era el don de yo poder dar un mensaje a las personas que les llegara al corazón. Pero había una cosa que me empezó a frustrar demasiado, y era que no importaba lo que yo hiciera, no importaba lo que dijera, el corazón de mi papá no cambiaba. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo le pueda llegar a tantas personas y no pueda llegarle a mi papá? Entonces yo empecé a orar y yo dije, ¿sabes qué, Dios? Yo te entrego esto. Yo te entrego esto porque esto me supera. Yo no puedo con esto. O sea, mira el don que vos me das y ese don no me sirve con mi papá. Entonces, vean pues lo que pasó. Mi papá vive en Fredonia, en la finca, y yo programo un fin de semana para irme para la finca a visitarlo. Y mis padres son separados, pero tienen una relación buena. Entonces yo llamo a mi mamá y le digo, madre, voy para la finca, ¿me querés acompañar? Y ella me dice, dale, no hay problema, yo voy. Pero ¿sabes qué? Estoy con una amiga que conocí, ¿será que la puedo llevar? Y yo, listo, de una, vamos.
Entonces yo recojo a mi mamá el otro día y emprendemos el viaje y recogemos a esta señora. Entonces me empieza a decir mi mamá, no, es que ella me había contado el día, no, es que conocí una señora en una peluquería y esa señora me dijo que era profeta y después me llamó y me invitó a almorzar y yo quiero que la conozcas. Y yo, bueno, vamos, cuando usted empieza a conocer a Dios, usted se quiere meter en todo lo que encuentre de Dios. Usted es, mejor dicho, como dice Pablo, no hay nada peor que un neoconverso. O mejor, porque usted le empieza a hablar a Dios de todo el mundo, a todo el mundo de Dios. Usted es como una chispa que usted, como usted empieza a recibir algo tan inexplicable en su vida, lo que usted primero le nace en su corazón es querer compartir eso. Ese es el amor de Dios es el único amor que no es egoísta. Es el único amor que usted quiere compartir con todas las personas. Cuando usted experimenta eso, usted quiere que su papá lo conozca, que su mamá lo conozca, que su primo lo conozca y después el que sea. Usted ya empieza a saber cuál es el que tiene un problema para ver que le vamos a dar una solución acá. ¿Ah? Dejarse guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo cuando empecé a venir a las charlas de Biblia con Pablo, yo vi... bueno, sí, verdad. Acá ya me rebobino. Bueno, entonces nos embarcamos en ese viaje. Cuando me presentan esa señora estaba toda operada. O sea, estaba con los ojos operados, la nariz operada, eso estaba, y tenía una gripa. En esa época estábamos todavía en pandemia. Y me adelantó a lo que va más adelante, tenía COVID. Y no nos dijo nada y se metió. No, y espere lo que va a pasar. Llega, nos montamos y ella empieza a hablar, entonces empieza a hablar de Dios, empezamos a conversar. Y a mí me empezó una energía tan negativa de esa mujer, porque era de esas personas que evangelizaba a bibliazos. Es que el versículo tal y yo no sé qué tal dice esto y eso es así, no, es así. Y a mí me empezó a generar una indisposición. Y yo decía, qué pereza mi mamá, ¿para qué invito a esta señora? Pero mal, o sea, me dio una indisposición muy maluca. En medio de que íbamos manejando, íbamos conversando, y esta señora empieza a hacer una oración y empieza a orar en lenguas. ¿Quién quiere saber o quién no sabe qué son oraciones en lenguas? Las oraciones, cuando volvemos al Pentecostés, después de que Jesús le dice a los apóstoles, no se preocupen que yo me vaya porque les voy a dejar mi Espíritu Santo. Cuando Él asciende a los cielos, hay una fiesta que se llama la fiesta del Pentecostés, es una fiesta judía. Y en esa fiesta del Pentecostés sopla un viento en la casa donde estaban todos los apóstoles y ellos empiezan a ser llenos del Espíritu Santo. Y en esa fiesta del Pentecostés llegaban muchos judíos de todas partes del mundo hablando idiomas diferentes todos. Unos hablaban hebreo, otros arameo, otros árabe, un montón de idiomas. Entonces, cuando sopla el Espíritu Santo y empiezan a ser llenos del Espíritu Santo, estos apóstoles salen a las calles y empiezan a predicar el Evangelio en las lenguas de esos judíos, sin conocerla. O sea, el Espíritu Santo empezó a hablar a través de ellos en esas lenguas. Pero existen varios tipos de lenguas. Están cuando tú hablas en lenguas que no conoces, pero que existen, ¿cierto? Usted empieza el Espíritu Santo a través de usted a hablar en ruso y usted no sabe ruso. Entonces usted empieza a hablar en ruso, usted no sabe qué está diciendo, pues el otro está entendiendo. Por ejemplo, Paola habla en francés. Sí. Bueno, entonces, y las otras lenguas son las lenguas espirituales, ¿cierto? Que son balbuceos. O sea, usted empieza a hablar usted empieza a balbucear y a hablar cosas que usted no entiende, pero es una conexión directa de tu espíritu con el Espíritu de Dios, ¿cierto? Mira, es que yo soy muy nuevo en ese tema,
Pero yo después de, entonces, eso que le estoy contando fue como al cuarto mes de yo empezar a venir en el grupo. Y como yo me... Ya va, ya vamos para allá. Entonces veníamos con la señora, esa señora empieza a hacer una oración y empieza a orar en lenguas. Empieza a orar en lenguas. Y yo con ese malestar que tenía, pero empiezo con ese malestar, pero empiezo a sentir la presencia del Espíritu Santo. Yo iba manejando, pero súper fuerte en el carro. Y yo iba a empezar a hablar, y cuando iba a empezar a hablar, empecé a hablar en lenguas. Y yo decía, ay, me dio un derrame. Porque quería hablar en español y no podía hablar, y empecé a hablar, fue a balbucear. Pero empecé a sentir una presencia muy grande de Dios, y apenas esa señora me escucha, me voltea la cara y me dice, míreme. Y yo, no, pero como, pues yo no, yo estoy manejando. Y me sopla la boca. Y yo, uy, yo empecé a yo les voy a confesar, yo pensé que esa señora era bruja. Yo pensé que la señora era bruja, pero no es eso. Ah, no, ya va, es que espera. Entonces ella dijo, no, espere que lleguemos a la finca y volvamos a orar para que usted reciba y se bautice en el don de lenguas. Yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando. Entonces llegamos a la finca y empezamos a hablar. Entonces llega con esa autoridad, ¿a usted quién lo ministra? Y yo, ¿y a mí qué me ministra? Nadie, ¿cómo así? ¿Cómo hay que quién me ministra? Sí, ¿usted a dónde? ¿Usted a qué iglesia va? Y yo no voy a ninguna iglesia. Yo voy a un grupo donde voy a unas charlas de Biblia, donde voy a un grupo donde voy a tener unas charlas donde tengo una conexión especial con Dios y fortalezco mi relación con Dios. Ah, ¿y quién es el que da las charlas de Biblia? Y empezamos a escuchar, yo le dije, esta persona, y le puse una de las charlas de Pablo. Y cuando le pongo las charlas de Pablo, esa señora se levantó como a los 15 minutos. No, yo acá no vine para eso, yo acá vine fue para que usted se bautizara en el don de lenguas. Venga, yo oro por usted. Y esa señora empezó a orar por mí. Y a mí el Espíritu Santo me empezó a decir, ora por ella, ora por ella, ora por ella. Y esa señora volví y me sopló la boca. Y yo, pero esta señora... Y yo cuando me sopló la boca otra vez, yo le dije, Padre, yo recibo todo lo que sea tuyo, pero rechazo todo lo que no sea tuyo en el nombre de Jesús, prun. Entonces llego y yo le digo a ella, ¿puedo orar por ti? Y cuando le dije orar por ti, esa señora se enojó. No, es que yo acá no vine para eso, yo vine fue para orar por usted. Y hasta ahí llegó la relación y se tenía que quedar 2 días más en la finca. Entonces yo ese día yo tuve una sensación que yo no les puedo explicar, muy maluca, porque yo decía, Dios, ¿cómo es posible que yo reciba un don de estos tan bonito, que yo había escuchado que era algo que decía mucha gente, pero con este malestar tan horrible que tengo? Y no dormí ese día pensando en eso. Al otro día nos levantamos y empiezo yo a desayunar, no le volví a hablar, pues cruzábamos palabras. Y ella empezó a hablar con mi papá y yo veía que mi papá le ponía atención. Y ya Dios me empezó a revelar que esa señora no estaba ya ni para darme el don de lenguas, ni para orar por mí, sino para abrirle el corazón a mi papá. Y a partir de ese momento, mi papá, esa semilla de las que le hablaba, quedó ahí, ¿cierto? Entonces yo después llamé y le conté a Pablo lo que había pasado. Y me dijo, Daniel, mire, es que el Espíritu Santo actúa de formas inesperadas. Esa era una mujer de Dios. Lo que pasa es que Dios es multiforme y nosotros somos multiformes, ¿cierto? Hay unas personas que le puede llegar mi mensaje, pero puede haber alguien acá que esté más aburrido que un berraco y se quiera salir corriendo, ¿cierto? Pero puede que se pare una señora como esa y al que quiera salir corriendo conmigo, a esa señora le llegó. Entonces Dios utiliza todas las personalidades de nosotros para poder llegar a las personas que quiere llegar. Hay unos que les sirve ese Dios que le venden, el Dios castigador, el Dios que te... Y hay otras personas que
tienen un Dios amigo, que tienen un Dios que pueden tener una relación íntima, que ese es el Dios en el que yo, el que yo he aprendido a conocer, ¿cierto? Hay personas que no les gusta la religión, ninguna religión. Entonces, digamos tú que no, tú le podrías decir, no tiene a una persona de esas. Porque de pronto uno le llega a una persona por la religión, entonces ya por la religión lo rechazan a uno. Y sabes que a pesar de que yo no soy una persona que la religión no es malo, ¿cierto? La religión significa religar y religar significa conectarte nuevamente con Dios. Lo que pasa es que muchas de las religiones que tenemos se convirtieron en lo que Dios vino a acabar, ¿cierto? Con los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Cumplir reglas, decir las cumplo, pero no tener intimidad con Dios. Y muchos cristianos nos pasó lo mismo. Cuando yo hablo de cristianos no me refiero a los evangélicos, me refiero a todos los que creemos en Cristo, que son los católicos, que son los protestantes, etcétera, etcétera. 10 minutos. Perfecto. Entonces, listo. Para responder. De pronto esas religiones se vuelven religiones de ritos, más no de espiritual. Exacto, exacto, así es. Entonces, para resumirles, Dios me empezó, le cuento a Pablo esto, él me dice, ella era una persona llena del Espíritu Santo, pero Dios en su multiforme la utiliza en otras cosas. Entonces, ahí empezó a florecer la semilla de mi papá. Una vez yo iba, él siempre que viene acá viene por citas médicas, y una vez me dijo, hijo, ¿para dónde vas hoy? Y yo le dije, voy para el grupo, y me va, yo te acompaño. Y mi papá empezó a aparecer en el grupo. Llega un día en el que mi papá viene de la finca y va a una cita médica a las 6 de la mañana y a las 7 me llama, hijo, me robaron el carro. Y yo me levanto y yo, Rafa, seguro lo dejaste mal parqueado y lo llevo el tránsito. No, me robaron el carro. Entonces, yo, bueno, Rafita, ya me organizo y por vos. Yo le digo Rafa a mi papá. La primera palabra que aprendí a decir fue Rafa. Entonces, cuando ya voy en camino por él, me llama y me dice, no, sí se lo llevó el tránsito. Entonces, era un viernes, entonces yo ya lo, y puente, y entonces yo lo recojo, y cuando ya nos íbamos, es que no, vamos para el tránsito, y yo, Rafa, para el tránsito, ¿para qué ese carro acaso te lo van a devolver hoy? No, vamos para el tránsito. Los que no conocen a mi papá, él es como los israelitas. Entonces, listo, empezamos, en camino al tránsito, Dios puso en mi corazón que le dijera, Rafa, ¿usted quiere que le devuelvan el carro? Sí. ¿Hoy? Sí. Dígale al Espíritu Santo que usted le quiere que le devuelvan el carro. Entonces me dijo, entonces él le da, Espíritu Santo, quiero que me devuelvan el carro. Llegamos al tránsito, cuando nos bajamos, ustedes saben que cuando uno llega a Caribe, todos los tramitadores le dicen a uno, ¿qué le puedo ofrecer? Entonces le contamos el... Ah, no, el carro. Más importante que yo. Entonces, llegamos al tránsito, le contamos el cuento al primer tramitador. Me dijo, no, hermano, ese carro le lo entregan por ahí el miércoles de la otra semana. Porque tiene que entrar a los patios, después de que entre a los patios le tienen que hacer el ingreso, después que le hagan el ingreso, tiene que hacer el curso. Bueno, no había forma. Pero igual, vaya, pregunte allá a la entrada a los funcionarios que están allá. Llegamos allá, le contamos a los funcionarios y dijeron, no, señor, ese carro se lo entregan por ahí el miércoles. Entonces yo le dije, no hay ninguna forma de que ese carro lo entreguen hoy. Me dijo, no es imposible, pero vaya a la recepción y pregunte y a ver qué le dicen. Entonces, como ustedes saben que hay como en el tránsito de Caribe, cuando vas a entrar tenés que pagar como un filtro, pero para entrar a la recepción solo podía entrar mi papá. Entonces dice, acuérdense de lo que él le dijo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, quiero que me vuelvan el carro hoy. Entonces él va, si no, solo puede entrar el Señor. Y cuando mi papá entra, mi papá todo engorilado, y yo, ¿para dónde me voy? Y el señor de la entrada lo vio tan enredado que dijo,
El funcionario dijo, no, éntrelo. Entonces yo iba a entrar y el portero no puede entrar. Entonces el funcionario le dijo, no, hágale que yo lo dejo, yo respondo. Nos fuimos para recepción. Cuando en recepción nos empiezan a atender, llega la jefe como de los tránsitos. Ay, señor, ¿y qué le pasó? No, es que yo vengo desde Fredonia y me fui para una cita médica y yo parqué donde podía parquear y cuando salí se me llevaron el carro. Ay, ¿cómo así, señor? No, venga a ver qué podemos hacer. Venga, yo llamo a ver quién tiene su carro, porque no lo habían ingresado todavía a los patios. Eso fue como a las 8 de la mañana, más o menos. Y cuando nos dice eso, ya empieza a hacer como sus averiguaciones y me dice, no, su carro está acá, por ahí al mediodía. Váyase a almorzar y venga a ver si podemos arreglar para que se lo entreguen por ahí martes o miércoles. Ah, bueno. Entonces, cuando empezamos a salir, yo le dije, Rafa, el Espíritu Santo va a empezar. Yo le dije así con esta convicción, le dije, Rafa, hoy vas a conocer al Espíritu Santo. Y nos fuimos a almorzar. Después del almuerzo llegamos otra vez al tránsito y habían hecho cambio de turno. La que nos iba a ayudar ya no estaba otra, y también porque mi papá, usted lo ve y parece Papá Noel, entonces todo el mundo quiere, todo el mundo le... Entonces le pregunta, y señor, ¿qué le pasó? Entonces, no, espere, yo llamo a ver qué le puedo colaborar. Y fue y llamó, habló yo no sé quién, es que no, vea, su carro acaba de ingresar. Venga, tiene que ir, después de que ingrese, tiene que ir a yo no sé dónde para que le asignen una cita. Y bueno, entonces, que yo no sé qué, ya pueden pasar a la cita, pero solo puede ir el señor. Y cuando dice eso, va saliendo la tránsito que salió de turno. Me dijo, don Rafael, ¿cómo está? ¿En qué va lo suyo? No, que tengo que ir allá a pedir una cita, pero solo puedo ir yo. No, ¿cuál? Venga, yo los llevo a los dos, venga, yo los llevo. Y mi papá ya me empezó a mirar como que... Fuimos allá y la niña empieza a ver para cuándo está en la cita y dice, no, don Rafael, yo creo que sería para el miércoles, deme 5 minuticos. Pasan 20, media hora, no nos llaman, a la media hora nos llama, don Rafael, venga, ¿sabe qué? Me cancelaron una cita hoy, pero es a las 3 de la tarde, ¿usted puede esperar? Y papá, pues sí, claro. Pero entonces después ya había que hacer el curso. Entonces yo le dije, nosotros podemos esperar, venga, ¿y será que papá puede ir a hacer el curso de una vez? Me dijo, yo no creo que esté abierto ya porque a esta hora ya están, creo que en el último curso. Pero vaya y pregunte. Fuimos al curso, preguntamos, venga, ¿todavía se pueden hacer cursos? Va a empezar el último curso, si quiere métase ya. Y mi papá me miró y yo, métase. Y yo ya fui a pagar. Entonces había que esperar el jefe de patios. Y el jefe de patio no estaba. Y si no está el jefe de patio, pues no dejan salir el carro. Cuando llega mi papá del curso, nos sentamos y hablamos, me dijo, Daniel, pero que este mundo de gente que nos empezó a llevar, y que es increíble, yo no lo puedo creer. Y yo, Rafa, yo te dije que ibas a conocer hoy el Espíritu Santo hoy. Y se sentó a los 2 minutos, don Rafael, ya le autorizaron la salida de su carro, bien pueda vaya y recoja. No, vaya al banco, pague y se lo puede llevar. Y alrededor de nosotros estaba toda la gente que se le habían llevado el carro ese día. Y mi papá no creía, y mi papá le empezó a preguntar a todos, venga, a usted le van a entregar el carro hoy. No me dijeron que el miércoles. Mi papá va y recoge el carro, yo ya me voy para mi carro. Y cuando ya estoy yendo para mi casa, yo llamo a mi mamá a contarle lo que había pasado. Y mi mamá y cuando yo me entró una llamada de mi papá. Y cuando me entró una llamada de mi papá, me dice, hijo, yo no sé lo que me está pasando. Llorando, pero como un niño. Yo no puedo parar de llorar, yo no sé qué pasó, qué es esto que pasó, yo no le encuentro explicación a esto. Y no podía hablar, y ahí yo ya fui el que le dije, Rafa, te tocó el Espíritu Santo. Y así fue que mi papá empezó a abrirle su corazón a Dios.
Entonces, para redondear, existe otra forma de conocer a Dios que no es la carnal, sino que es una relación sencilla, ¿cierto? Una relación que no conoce, de esas personas que no conocen los detalles de Jesús, pero simplemente abren su corazón. Y cuando abren su corazón, van a conocer quién es el verdadero Jesús. Después usted tiene tiempo, de cuando usted ya sienta eso en su corazón, usted ya va a tener tiempo para estudiar y conocerlo en detalle de la forma carnal que habíamos hablado al principio, porque cuando usted abre esa relación con Dios, es el corazón de Jesús hablando directo a tu corazón. Y tú empiezas a tener unas sensaciones que no se pueden explicar, unas cosas que no se pueden explicar. Y empiezan a pasar cosas. Y cuando tú ya tienes conciencia de que estás con Él, usted empieza a sentirse como en un guión mágico de una película. Ni Spielberg la escribe, pues. Usted empieza a relacionar todo. Entonces esto pasó y para que yo naciera tuvo que haber pasado todo lo que pasó con mis abuelos, mis tatarabuelos, y porque para que yo naciera tuvo que haberse fecundado ese óvulo de mi mamá con ese espermatozoide de mi papá en ese momento que se dio, y si no se hubiera dado todo lo que sufrieron todas las personas allá atrás, ellos no hubieran vivido eso, y usted empieza a unir todo con Dios. Disponer su corazón, es que es súper sencillo. Lo quiere hacer, hoy dígale a Dios, Dios, haga conmigo lo que quiera, yo quiero conocerlo a usted en toda su expresión, solamente con una oración, así. Así tal cual. Una vez todo borracho, vuelto nada, yo estaba en la cama como a las 2 de la mañana y le dije, no, ya no puedo más, haga lo que quiera conmigo. Y ahí empecé. Borracho. Lo peor. Entonces, cuando usted empieza a tener esa relación de intimidad, usted empieza a ver todo lo que hace Dios, pero de una forma consciente. Entonces, usted se vuelve consciente de que usted puede ver sanaciones. Y usted se vuelve consciente de que usted no necesita tener un estatus dentro de la iglesia para orar por una persona. Que usted puede, como usted simplemente es una antena que se sintoniza, usted es un canal para expandir lo que Dios quiere hacer. Entonces, a través de sus manos pueden haber milagros, porque es que eso lo dice Dios. Eso lo dice Dios en su palabra. Yo no recuerdo cuál es el capítulo y el versículo en Hechos de los Apóstoles, que esa es la comisión que Jesús nos entrega. Orar por enfermos. Liberar personas. Todas esas cosas que usted recibe por gracia de Dios, usted queda facultado y con la autoridad para dárselo y extendérselo a otras personas. Entonces, voy a hacer una conclusión de una frase muy bonita que escuché con Mari el día de ayer antes de finalizar la tarde, y es la siguiente. Cuando Dios creó a los peces, le habló al mar. Cuando Dios le habló a los árboles, cuando Dios creó los árboles, le habló a la tierra. Cuando Dios le habló al hombre, se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en plural. Y eso quiere decir que Jesús, que es el verbo, ha existido desde siempre, desde el principio de la creación. ¿Cierto? Cuando quitas a un pez el agua, el pez se muere. Cuando quitas a un árbol la tierra, el árbol se muere. Cuando el hombre se desconecta de Dios, también se muere. El mar sin pez sigue siendo mar. La tierra sin árbol sigue siendo tierra. Y Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Jesús se hizo como nosotros, para que nosotros nos hagamos lo que Él es. Y con eso cierro la charla. La anécdota te la
Dispongamos para que hagamos una oración de cierre. Padre, yo te doy gracias por todo lo que pasó hoy, Señor. Yo te doy gracias por las palabras que pusiste en mi boca y que hayan ayudado a edificar los corazones de las personas que estén acá y las que vayan a escuchar y las que escuchan en este momento. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Te doy gracias porque hoy es la puerta de entrada de Jesús a sus corazones para muchos y para los que ya lo conocían, para afianzar su relación con el Señor. Yo te doy gracias por permitirme ser instrumento tuyo para darle una palabra de verdad a las personas que lo necesitan, Señor. Y yo bendigo a cada una de las personas y a cada una de las familias que hacen parte de su núcleo para que ellos puedan también transmitir ese mensaje tuyo. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo agradecemos. Amén.